Primero de nada, gracias y bienvenidos al primer teórico por Zoom del 2021. Y este teórico en realidad es un teórico que dimos el año pasado y otros años más, pero es una temática súper importante cuando uno quiere pasar de hacer piezas por hobby a meterse en lo que respecta a producciones y o venta directa, ¿tá? Entonces hay que tener ciertos detalles muy bien aclarados o muy bien aprendidos para, bueno, minimizar los errores en el día a día. Uno de ellos es el presupuesto. Cómo presupuestar una pieza y cómo llevar adelante un presupuesto tras otro. Entonces hay como una cuadrícula, hay como un registro de información que nosotros tenemos que sumarle a cada pieza para, bueno, que eso nos dé un total. Y ese total es el que le vamos a dar al cliente final, ¿tá? Entonces, teniendo eso en cuenta, yo armé como una lista de conceptos o de cosas a tener en cuenta para presupuestar una pieza de joyería, sea la que sea. ¿Ah? Acá no estamos hablando de joyas muy caras ni muy baratas, estamos hablando de todas las joyas. Todas las joyas necesitan de un presupuesto. Entonces, vamos a comenzar con esto, no sé si lo ven. Bueno, un poquito, acá. Esto mismo. ¿Lo ven acá? ¿Ven todos? Un PDF sí, que dice cálculo de presupuestos. Sí. Bueno. Entonces, dentro del cálculo de presupuestos, podemos ver que los 3 primeros ítems corresponden al material. El cuarto corresponde a nuestra mano de obra. El quinto corresponde a personas ajenas al estudio que se encargan de hacer ciertas cosas de la pieza. Dijimos el quinto. El sexto son la presentación y todo lo que incluye la presentación. Con algunos de ustedes hace unos días estuvimos hablando de diferentes aspectos de la presentación y cómo eso influye a la pieza y que en realidad no es un costo súper elevado, ¿verdad? O sea, no encarece la pieza y es un detalle que, digamos que en un gran porcentaje de los clientes es como súper bien visto. Después tenemos los precios fijos que hacen el estudio, un porcentaje de ganancia que es el crecimiento del estudio, y por último vamos a ver un ejemplo que está bueno para aclarar todo esto, ¿no? Para entender de qué va. ¿Ah? Entonces, con respecto a los materiales, podemos hablar no solamente de metal. ¿Tá? Tenemos materiales que no solamente es metal, sino que tenemos materiales como piedras, maderas, diferentes elementos que hacen a la pieza. No solamente es metal. Generalmente trabajamos con metal porque, bueno, es nuestro oficio, pero muchas veces trabajamos con otros materiales que son más difíciles de contabilizar o más difíciles de que se nos ocurra pensarlo en un presupuesto. Pues bien, yo les aconsejo que ustedes pongan todo en el presupuesto, que no quede nada por poner. Así sea un peso, eso influye a la larga en... O sea, si el cliente no lo está pagando, alguien lo está pagando. Y si no es el cliente, son ustedes, ¿no? Después la confección del material. Muchas veces presupuestamos, y esto pasa mucho cuando uno recién arranca, que presupuestamos, supongamos, ¿no? Las alianzas, material, metal y la mano de obra por hacerlas. Pero no contamos con que la confección del material también tiene un costo de tiempo o de tercerización, pero tiene un costo. O sea, o la hago yo, a la confección de material, hago la cinta o hago lo que sea, y eso tiene un tiempo y por lo tanto tiene un costo, o directamente lo mando a hacer y eso también tiene un costo. ¿Ah? La confección de material es súper importante tenerla en cuenta, porque muchas veces la obviamos y resulta que, claro,
me quedaron re baratas las alianzas, pero en realidad hay un plus por donde estoy haciendo mucha agua y bueno, uno se da cuenta de la larga. La merma del material también es importante contabilizarla, que es ese material perdido, si se quiere, cuando trabajamos con él. O sea, cuando estamos hablando de material perdido, no estamos hablando de material que después se puede refundir o fundir o lo que sea. Estamos hablando de material que se perdió literalmente. La mano de obra o hechura generalmente es lo más difícil de estabilizar, de poner un precio a cada pieza. Entonces, por un lado, tenemos el valor del mercado. Y por otro lado, tenemos nuestro sueldo, o sea, nuestro costo de hora. Entonces, lo que sucede es que muchas veces no tenemos claro cuánto queremos cobrar, o cuánto queremos cobrar, no, cuánto podemos cobrar. Entonces mi costo de hora, en el taller, yo lo calculo así. Yo sé aproximadamente cuánto quiero recibir al mes de dinero. ¿Ok? Y eso lo hago a fines de diciembre para a partir de febrero aplicarlo. Siempre. Todos los años hago lo mismo. Generalmente subo un 10% mi sueldo. No lo subo exorbitariamente. ¿Por qué? Bueno, porque más o menos son los valores del mercado. Entonces yo calculo cuánto gano en el mes. Eso me va a dar un costo diario, o sea, un sueldo diario, y por lo tanto sé cuántas horas trabajo en el día, y ahí voy a tener mi costo de hora, ¿tá? Como cualquier trabajo normal. El tema es que, digamos, cuando uno llega a cierto momento, uno, bueno, decide hasta dónde arriesgarse con lo que quiere ganar, o con lo que pretende ganar, ¿verdad? Estamos hablando de números normales, no estamos hablando de, sí, a mí me encantaría tener 3 millones de dólares en el bolsillo a diario, pero la realidad es que eso no se puede, entonces me voy a lo que tengo. Entonces lo que tengo es esto, un costo de vida o un sueldo X en el cual yo después me manejo con mis gastos o lo que sea. La mano de obra en realidad nace de ahí también, el costo de mano de obra. Pero también tenemos que la mano de obra la podemos calcular en base a lo que cuesta una pieza en el mercado. Si yo sé cuánto mide esa pieza, si yo sé cuánto pesa, si yo sé un montón de detalles de esa pieza cuando averiguo cuánto cuesta o pregunto a un colega, yo sé cuánto le cobraron de mano de obra. Entonces ahí ya tengo una información que es muy valiosa. ¿Por qué? Porque me estoy posicionando en el mismo mercado de los demás. Ahora bien, eso no está referido al tiempo de mano de obra. O sea, no está referido a cuánto me lleva a mí hacer una pieza, sino cuánto cuesta en el mercado hacer una pieza. Eso, no, ¿saben? O sea, se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Cuando uno arranca, generalmente te cuesta mucho más que una persona que ya tiene otra trayectoria. Entonces, no es el mismo tiempo que me va a llevar a mí, que estoy arrancando, a hacer una pieza, a otra persona que me la puede enseñar directamente. Entonces, el tiempo va a ser mayor, pero el costo de ganancia va a ser el mismo. ¿Tá? ¿Dónde tengo que apresurarme yo? ¿Dónde tengo que potenciarme yo? En mis tiempos personales. Si a mí me lleva una alianza, porque estoy aprendiendo, me lleva a hacerla en 8 horas, y me va a llevar mucho para hacer una alianza, pero la realidad es que la tengo que hacer para aprender. Entonces no se evalúa en base a los tiempos de cada uno, cuando uno está arrancando.
Cuando uno ya tiene una trayectoria, sabe que un par de alianzas no le puede llevar más de X tiempo. Entonces ya tiene calculado más o menos cuánto cobra por hacer un par de alianzas en oro, un par de alianzas en plata, un par de alianzas en, no sé, en latón, si se quiere. Y no es el caso, pero bueno, hay gente que las hace. Entonces, de ahí sale la mano de obra o hechura. Sale de diferentes factores que hacen a cada pieza. Entonces, yo tengo que evaluar, bueno, si yo estoy en condiciones de hacerlo, no pensando en las horas que me va a llevar, sino en el conocimiento. Si además de eso le agrego conocimiento y experiencia, me va a llevar menos tiempo. ¿No? Y además, si además de eso estoy bien posicionado en el mercado, pues mi mano de obra puede tener otro costo. ¿No? Todos esos factores son importantes a la hora de evaluar cuánto voy a cobrar. Por eso que a veces los presupuestos son muy subjetivos y otras veces son muy objetivos. Cuando son piezas únicas, irrepetibles y de un alto contenido estético y artístico, son muy subjetivos los presupuestos, porque bueno, es como una obra de arte. Cuando ya son cosas más del mercado, que las hace todo el mundo y que hay todo en plaza, está lleno de ese producto, pues me tengo que enfocar más en los costos de mercado que en otras cosas. La tercerización se refiere a todo aquello que nosotros pasamos a un colega para que le haga ciertos detalles. Acá en la foto vemos, por ejemplo, un grabado, vemos, por ejemplo, un trabajo de pátina y arriba vemos un trabajo de engarzado. A no ser la pátina, la primera y la última, el grabado y el engarzado, que es un engarzado complejo según la foto, son cosas que generalmente se terciarizan. ¿A quiénes? A personas que están capacitadas profesionalmente para hacer ese trabajo como corresponde. Claro, pasó el chambonazo, estamos nosotros. Pero digo, si necesitamos de un engarce que sea preciso, que sea perfecto, que no tenga fallas en ningún lado, bueno, precisamos un profesional. Lo mismo con el grabado. Entonces, la tercerización se cobra todo. Y acá pasa algo, que es cuando estamos trabajando para público final, lo hacen las joyerías, aclaro, porque esto después sale en YouTube y me van a empezar a retar. Generalmente, cuando tercerizamos algo, el precio que nos da la persona a la cual le tercerizamos no es el precio al cliente final, sino que hay un intermedio. Y nosotros, bueno, entre ir y llevar la pieza y la ganancia por esa tercerización, también le ganamos un poco. Lo hacen todos, toda la vida se hizo así y las joyerías también, las joyerías en plaza, con sus grandes vitrinas, también lo hacen así. Entonces, cabe aclarar que a veces la tercerización también tiene ese plus interno dentro del presupuesto. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, bueno, sigamos. Esto es un tema bastante corto, pero es como de mucha información rápida como para hacer un presupuesto. Después la práctica, y pueden consultarme abajo en los comentarios para la gente que no es de taller o lo que quieran, muchas dudas que tengan, o ustedes en clase también. Pero después con la práctica uno como que se va también afinando más el ojo y el lápiz a la hora de dar un presupuesto. El packing. Lo hablábamos con Virginia el otro día, que ella me estaba comentando unos detalles del packing que ella realiza y que es muy bonito, se los recomiendo para que ella después les cuente. El packing es algo, bueno, todos saben que la presentación vende la pieza sola, ¿no? Pero a veces no trabajamos con clientes finales, sino que trabajamos con intermediarios, es decir, joyerías, revendedores, diseñadores que nos piden piezas. Entonces, como que esa parte queda un poco desligada, ¿no? Es una bolsita que te entrego todas las piezas juntas y después cada uno se encarga. Pero suponiendo que fuéramos a un cliente final, hay un montón de detalles del packing que tienen su costo. Entonces, lo mejor que podemos hacer
es armar el presupuesto del packing por separado, en todos los detalles que queramos ponerle, y después sumárselo a la pieza, ¿tá? Porque si no es un lío. Acá, por ejemplo, en la foto vemos qué perlitas, qué cuentitas, qué cintas, qué cajas, qué tul, qué esto, qué lo otro. Entonces, a veces se le agregan notas escritas, tarjetas de presentación, tarjetas de felicitaciones, y todo eso, quieran o no, tiene un costo. Bajo, a veces, pero tiene un costo. Entonces es importante saber con qué packing vamos a trabajar nosotros y a qué precio lo vamos a entregar. Los precios fijos, tal como lo dice el título, son fijos y se refieren a aquellas cosas que no se pueden contabilizar en detalle. Por ejemplo, sierras, agua, luz, por cada pieza estamos hablando, ¿no? Lijas, pastas de pulir, punteros para el torno, fundentes, soldadura. Es muy difícil contabilizar producto a producto cuánto cuesta cada uno para sumárselo. Entonces lo que se hace, esto ya está estudiado, ¿no? Se calcula un 10% del total de la pieza, en el cual se le suma a un total. O sea, yo tengo todo lo anterior sumado a una lista, y de ese total, que es un subtotal en realidad, se le suma un 10% para los precios fijos, y eso se guarda aparte, es como parte del acervo del estudio, que cuando falta lija se saca de ahí, cuando faltan fresas se sacan de ahí, cuando faltan sierras se saca de ahí, y así sucesivamente. Siempre falta algo además. Esos son los precios fijos, aquellas cosas que son muy difíciles o son mínimas a la hora de contabilizar. Y el porcentaje de ganancia, que es el crecimiento del taller, que se calcula en un 20% por cada pieza. Entonces tenemos el listado anterior, que nos da un subtotal. Luego tenemos los precios fijos, que son un 10% de ese subtotal, y tenemos un 20% más de ese subtotal anterior. O sea que en resumidas cuentas tenemos el subtotal más el 10% de ese subtotal más el 20% de ese subtotal. Y ahí tenemos el precio final de una pieza. ¿Ok? ¿Seguimos? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. y ahora traje, no sé si lo alcanzan a ver, si quieren la agrando un poquito, a ver si se puede agrandar. ¿No? La dejo así porque voy a tocar cualquier cosa y no quiero que no se vea después. Yo traje acá una cuadrícula donde, bueno, tengo un pedido, que es el número 12.253, perteneciente a un cliente, que ese cliente también tiene un número, es el 886. Los detalles del pedido son un par de alianzas en plata 925, planas, de 1 milímetro por 6 milímetros, y como detalle, aparte, tiene un grabado exterior e interior. Ya del vamos, en el pedido, ya sé que tengo que contratar a un grabador. ¿Ok? Los valores vamos a trabajarlos en pesos uruguayos. Entonces tengo como concepto materiales en gramos, confección del material en gramos, merma del material, en el caso de la plata es un 10%, mano de obra o hechura, tercerización, en este caso, como dijimos recién, es un grabador, el packing y el total parcial. Entonces tengo, por ejemplo, en los materiales tengo 8 gramos de material. ¿Ah? Estos son valores de hace como 3 años, pero la cuadrícula se entiende perfectamente. Digo porque el precio de la plata, en este caso lo estoy calculando a 22 y está mucho más alto. Entonces, si yo tengo que materiales son 8 gramos, calculo todo como si fuera un nene. 22 pesos por 8 gramos me dan 176. Y así empiezo con cada cosa. Por ejemplo, la confección del material por gramo son 8 pesos por cada gramo, la confección.
Entonces, a 8 gramos son 64 pesos. Y así voy calculando todo. La merma del material, la mano de obra, la tercerización, el packing y todo. Me da, hasta llegar al total parcial, me da 2.267,60. ¿Ok? Estamos hablando de un par de alianzas en plata, planas, gruesas y de buen espesor, con un grabado exterior e interior. A ese precio total parcial se le va a calcular el 10%, que es en este caso de 226. Y al 2.267, o sea, a ese total parcial, también se le va a calcular un porcentaje de ganancia del 20%. Estos dos últimos valores, sumados al total parcial, me dan un total de 2.947,90, o sea, 2.948 pesos. Ese precio, si queréis lo podemos redondear, podemos poner 2.950, 2.900, generalmente se pone 2.950. Es el precio que se le da al cliente final, ¿verdad? Perdón, al cliente final no, a quien te pidió las alianzas. Si alguno de estos valores, donde dice totales acá arriba, cuando dice totales acá, si alguno de estos valores no está contemplado, quiere decir que el taller le está pagando, le está dando al cliente esa ventaja económica, o sea, le está haciendo el descuento. Pero aquí es importante, si el cliente no lo está pagando, lo estás pagando vos. ¿Está? Y si a cada cliente vos, por ejemplo, la confección del material, que en este caso son 64 pesos, no se lo contás por cada pieza, a lo largo del mes tenés una bajada de dinero importante. ¿Por qué? Porque estás regalando 64 pesos por pieza. En 10 piezas son 640. En 20 piezas ya son 1.200 y pico. ¿Ah? Entonces, es un número que parece bobo, pero vos no haces una pieza por día o una pieza por semana. Haces muchas piezas. Entonces, si vos le vas a bajar a cada pieza un pedacito, cuando querés acordar, hay un número que te falta y claro, no sabes por qué. Bueno, son por estos detalles. Hay que calcularlo todo. Lamentablemente, para el cliente, ¿verdad? Y a veces para nosotros, es así. O sea, vos no podés dejar piezas o detalles de la pieza sin contabilizar. ¿Está? ¿Todos entendieron esta cuadrícula? ¿O alguien tenga dudas? Sí, todo bien. ¿Cómo? Yo entendí. Sí. Voy a cerrar acá. María, Virginia. Sí. Mariana también, Camila. Sí, todo bien. Clarísimo, clarísimo todo. Dale. Entonces, ¿cómo? No. Está. A veces sucede que, bueno, un precio se nos va muy elevado, entonces tenemos que rever, no porque el cliente nos diga, sino nosotros nos tenemos que dar cuenta ya, ¿no? Hay un momento en que si no, pará, acá en algo le red. Porque uno no es ajeno al mercado y sabe más o menos los precios que tiene el mercado. Y si no, generalmente cuando uno está arrancando, lo primero que hace es estudiar el mercado. Ver los precios, calcular, mirar, observar qué tipo de alianza estoy cobrando. ¿Es una alianza finita? ¿Es una alianza gruesa? ¿Es en plata? ¿Es en oro? Bueno, hay un montón de detalles. Entonces uno se da cuenta o percibe que por algún lado hicimos algo. Entonces es bueno a veces verificar todos los precios, hacerse ¿cómo es? Una cuadrícula y estudiarla, hacerla, o sea, utilizarla cada vez que va a hacer eso, para no errarle y tener como una especie de Excel en donde uno tiene todos los valorcitos y va poniendo, ¿no? Como cada número en su casillero hasta que igual a
te salió ahí 5.000 pesos el cliente, y bueno, y es lo que sale. Pero muchas veces tenemos que también nosotros ser autocríticos y poder llegar internamente a decir, bueno, yo considero que debo ganar X plata por hora. Claro, hay trabajos que no necesariamente son de 1 hora, o son menos, o son más. ¿Cómo calcular los intermedios? Entonces, lo que se hace, primero que cuando nos sentamos a la mesa en el taller a hacer un trabajo X, se anota el horario de que se empezó la pieza. ¿Ah? Y luego se anotan las pausas. Es decir, si yo hice una pieza y la mandé al ácido y agarro otra pieza y seguí, bueno, el tiempo de espera del ácido no se lo voy a cobrar al cliente. Lo que yo cobro es por trabajar la pieza. Entonces, en esos tiempos de demora, o sea, en esos tiempos de espera, digamos, de la pieza en el ácido, yo tengo que hacer otras piezas. ¿Ah? Hay quienes no podemos tomar un café, hay quienes que no podemos, bueno, entonces nos dedicamos a hacer otra pieza. Entonces anotamos, cuando vuelve esa pieza a la mesa, anotamos de nuevo los tiempos, y se anota más que nada en minutos. Entonces, yo soy partidario de separar o particionar la hora de trabajo en módulos de 15. ¿Ah? Si yo sé cuánto cobro por 1 hora de trabajo entera, sé cuánto cobro por 15 minutos. ¿Verdad? Entonces yo sé que si una pieza me lleva, no sé, un arreglo o un aro, 15 minutos, perfecto. Hasta 15 minutos yo cobro tanto. Hasta media hora yo cobro tanto. Y así, tipo parking. Si la pieza me llevó 17 minutos, son dentro del módulo de 15 a media hora. ¿Verdad? No me llevó 14, me llevó 17. Entonces, bueno, del 15 al 30 cobro tanto. Del 30 al 45 cobro otro tanto, y del 45 al 15 minutos cobro otro tanto. Eso es para muchísimo nosotros a la hora de poder presupuestar rápido una pieza. ¿Okay? Nos quedan 6 minutos. Un consejo que les voy a dar: jamás a un cliente nuevo demoren más de 10 minutos en darles un presupuesto. Jamás. Porque ese cliente lamentablemente vive en el yaísmo, ¿no? Y quiere todo para ayer. Pero además la competencia es tan abismal, sana, pero hay una gran competencia. Entonces el cliente necesita el precio. Sabiendo el precio, después podemos ver todos los detalles. Claro, a veces no se puede dar un presupuesto sin ver todos los detalles. Entonces lo que se hace es dar un estimativo. Y ese estimativo, después va acompañado de los detalles. Y ahí es donde afinamos, hacia abajo o hacia arriba. En ese presupuesto estimativo se le aclara al cliente que después de ver los detalles va a subir o bajar. Pero ya el cliente queda contento y ya queda con nosotros viendo las nuevas posibilidades que tiene para sumarle o bajarle los detalles que él quiera. Si ese cliente no recibe en menos de 10 minutos un presupuesto, ya lo consiguió en otro lado, automáticamente. Y les diré que 10 minutos es mucho hoy en día. Pero bueno, convengamos que cuando están pidiendo una pieza así asá, es entendible que se puedan tomar 10 minutos. Cuando el cliente ya es mayor en tiempo, me refiero, ¿no? O sea, como que tiene más tiempo con nosotros, que sabe cómo trabajamos, que ya está conforme y un montón de detalles. Ahí podemos decirle, mira, para hacerte un presupuesto como la gente y evaluado y todo articulado, necesito 1 hora. Pero no 2 días. No 2 días. Y tampoco mandárselo a las 12 de la noche porque nos olvidamos. Hay un montón de detalles dentro de un presupuesto que hacen a la pieza. Acá hay gente muy profesional en lo que respecta a presupuestos, porque conozco a cada uno de ustedes y sé cómo se manejan y sé cómo trabajan. Y hay otros que están arrancando. Entonces está bueno también saber
cómo trabajan otros a la hora de presupuestar, ¿no? Cómo se maneja. Todos esos detalles que yo di y esos consejos que yo vengo dando es un poco porque conozco a varias personas y bueno, cuando damos una clase no es porque sabemos solamente nosotros, sino que tratamos de compartir lo que otros saben. Chicos, disculpen, nos quedan 3 minutos, casi 4. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? No, yo no. Está ¿No? todo claro. ¿Sí? ¿Algo que quieran agregar? No, yo por ejemplo, la única duda que me quedó, Sí. ¿cómo calculás el precio de la misma manera, supongo, de hacer el material? Bueno, el material, vos sabés que a vos te lleva tanto tiempo confeccionar X cantidad de material. Sí. Entonces ahí, Está más o menos de la misma manera, entonces. claro, es un presupuesto separado, pero que después se agrega. O se lo pedís a fulano o a mengano y sabés cuánto te cobra fulano o mengano por hacértelo. Ahí no cobras el tiempo, ahí cobras lo que te cuesta y ya está. Sí, sí. Perfecto. ¿Está? Muchas veces, muchos detalles de estos son presupuestos independientes que después se suman a una lista general. ¿Está? Camila, Mariana, No, todo claro. ¿sí? Clarísimo. No, Sí. todo también es claro. Lo único que después, si pueden pasar igual por el grupo, lo que sea, lo de la parte de lo del packaging que vos comentaste, que alguien lo Sí, quería. le voy a pedir a Virginia que haga un videíto contándonos su packing, si quiere y si puede. ¿Sí? Genial. Bueno. Dale. Bueno, chicos y chicas, nos vemos la semana que viene por Zoom. Algunos los voy a ver en persona en la semana, pero por Zoom nos vemos el lunes que viene con la temática de medidas para los anillos. Muy bien. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Pasen lindo. Gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao.